Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras maravillosas clases online y pues bueno, vamos a seguir con la materia de física. Vamos a ver dos temas del día de hoy. Vamos a ver lo que son las leyes de Kepler, que realmente son muy sencillas, y vamos a hablar acerca del tema de trabajo. Entonces, en primera instancia vamos a decir que las leyes de Kepler fueron descritas por un astrónomo, pues llamado Kepler, que básicamente elucidó las leyes que rigen el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Sin embargo, es importante también mencionar, como lo veremos más adelante, que Kepler realmente no comprendía completamente el origen de sus leyes, que tan bien describían el movimiento de los astros, sino que hasta que apareció Newton fue quien realmente lograría extraer toda la información y consecuencias que sus leyes realmente describían. Siendo así, Newton sería totalmente capaz de describir lo que hoy conocemos como ley de gravitación universal, que veremos más adelante también, haremos unos ejercicios al respecto. Kepler ideó realmente tres leyes, las cuales las podemos integrar para al final hablar de la ley de gravitación universal. La primera ley de Kepler, que es la que vamos a hablar ahorita, nos dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, situando al Sol en uno de sus focos. Espero que ya hayan visto en geometría analítica cuáles son los focos de una elipse. Bueno, vamos a hablar entonces que este es el foco de la elipse que rige el movimiento de los planetas y este es el Sol. Básicamente la primera ley únicamente nos dice que los cuerpos giran en forma elíptica alrededor del Sol y que este Sol se encontraría entonces en esa elipse pronunciada por el movimiento del planeta, que el Sol se encontraría en uno de sus focos, ¿vale? Por otro lado, la segunda ley de Kepler nos dice que la línea imaginaria que une a los astros con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, es decir, cuando los planetas están lejos, su velocidad es menor y viceversa. Dicho de otra manera y viendo este dibujo, vamos a hablar entonces de que se producen dos áreas. Un área que se produce de aquí hacia acá, que es una distancia más larga, va a ser esta, ¿no? Y suponiendo que la Tierra estuviera también de este lado, puede pronunciar un área de aquí hacia acá, ¿no? Vamos a imaginarlo. Vamos a llamar esta área 1 y esta área 2. Y estas áreas van a ser iguales. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a pesar de que la distancia es más grande, la velocidad en este momento de la Tierra va a ser disminuida, porque va a estar más lejos del foco de la elipse, es decir, de donde se posiciona el Sol. Entonces la velocidad al ser más lenta, lo que logra avanzar el cuerpo alrededor de la elipse se va a ver disminuido porque la velocidad va a ser baja. En este caso, en el de acá, el área va a ser igual también a la 1, porque a pesar de que está cerca del Sol y tenga una velocidad un poco más alta al tener la cercanía con el cuerpo, la distancia que realmente recorre conforme a la elipse, o más bien el área que recorre conforme al movimiento de la elipse, vendría siendo equivalente al área que tiene este cuerpo con una distancia mayor, pero velocidad más baja. Aquí la distancia es menor, pero la velocidad es más rápida, ¿vale? Entonces, básicamente las áreas de movimiento van a ser iguales en diferentes posiciones de la elipse. Por último tenemos la tercera ley de Kepler. Esta nos dice básicamente que el cuadrado del periodo tiene una variación directamente proporcional con el cubo del radio de su órbita, es decir, la distancia promedio con el Sol. Básicamente lo que nos dice esta ley, porque tiene una fórmula donde nos dice que es igual a una constante de los planetas por el radio cuadrado, nos dice que el tiempo, el periodo más bien, que si recordamos en temas anteriores, el periodo va a corresponder al tiempo en el que se da una vuelta, va a depender totalmente del radio del cuerpo. Es decir, como habíamos visto en el ejemplo anterior, este periodo se va a ver afectado por qué tan cerca o tan lejos está el cuerpo de la masa del otro cuerpo, ¿vale? Entonces esto va a depender de la masa y de la distancia. En este ejemplo podemos ver cómo a partir de la distancia el periodo puede cambiar. Lógicamente, si los cuerpos están más cerca, hay una distancia menor, va a ser más corto el periodo porque va a dar la vuelta más rápido debido a la velocidad que tendría al
tener cercanía con el cuerpo. En el sentido contrario, si tenemos una masa y el cuerpo está lejos, bueno, pues el periodo va a ser alto. ¿Por qué? Porque al estar lejos no va a haber la fuerza que va a tener sobre el otro cuerpo va a ser débil, bueno, un poco más débil, y la velocidad va a ser también más lenta. Entonces, entre más cerca el periodo es corto, y entre más lejos pues es más largo. Finalmente llegamos a lo que habíamos mencionado al principio, donde Newton, a partir de las leyes de Kepler, lograría hablar acerca de la ley de gravitación universal. Esto nos dice básicamente que la fuerza de gravedad es una fuerza donde se describe que dos cuerpos tienen interacción debido a su masa. Toda partícula en el universo atrae a otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia. Entonces Newton nos dijo simplemente que a mayor masa, mayor fuerza de atracción, además de que la fuerza gravitatoria aumenta con mayor cercanía. Y nos describió esta fórmula que tenemos aquí. Nos dice que entonces la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal por el producto de la masa de los dos cuerpos entre el radio de dichos cuerpos. Y esto de hecho nos va a servir para resolver problemas y es una de las leyes más importantes que han utilizado los astrónomos para la determinación de cuerpos en el espacio, ¿vale? Para describir su masa o describir su distancia. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Nos pregunta, determina la fuerza gravitacional entre dos personas de 63 y 82 kilogramos, respectivamente, si se encuentran separados por una distancia de 2 metros. Entonces vamos a anotar nuestros datos y tenemos que la masa 1, ahí siempre le pongo ahí, que la masa 1 es igual a 63 kilogramos, la masa 2 es igual a 82 kilogramos, y nos dice que se encuentran separados por una distancia de 2 metros, entonces el radio es igual a 2 metros, ¿ok? Entonces nos pide que calculemos la fuerza que no conocemos, entonces vamos a anotar nuestra fórmula. Y nos dice la ley de gravitación universal que nuestra fórmula va a ser igual a la constante de gravitación universal, o G, por el producto de la masa 1 por la masa 2 entre el radio al cuadrado. Entonces vamos a sustitución, y vamos a tener entonces que la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal, que no la anoté, jejejeje, y esa la tenemos, ahí ya me pasé, esa la tenemos anotada acá, que es 6.67, a ver, para que no se me olvide, es 6.67, ay, según yo tenía mi lapicera aquí. Bueno, es 6.67 por 10 a la menos 11. Ok, 6.67 por 10 a la menos 11. Regresemos. Y nos dice que es entonces 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa 1, que es 65, por la masa 2, que es 82, entre el radio al cuadrado. El radio es de 2 entre 2. Digo, de 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos que fuerza va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11 por el producto de 65 por 82, 65 por 82, 5.330, 5.330, entre 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, ¿ok? Entonces ya podemos dividir 5.330 entre 5.330 entre 4 y nos va a dar 1.332.5. Entonces fuerza va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11 por 1.332.5, 1.332.5. Los multiplicamos
por, los multiplicamos entre sí, 6.67 por 10 a la menos 11 por 1332.5 y nos da 8.88 por 10 a la menos 8. La fuerza entonces va a ser igual a 8.88 por 10 a la menos 8. Entonces básicamente nos va a decir que esta es la fuerza. Ay, Dios mío. Nos va a decir entonces que esta es la fuerza con la que se atraen ambos cuerpos. ¿Ok? ¿Y la fuerza en que se mide? Pues en newtons. Esa es la fuerza que atrae los dos cuerpos con dichas masas. Entonces, la tarea 1 que me van a realizar es determinar la misma fuerza, la fuerza de gravitación universal, pero vamos a decir que se encuentran a 0.3 metros de distancia. A 0.3 metros de distancia, y ustedes me van a decir, entonces qué pasó con la fuerza de gravitación universal comparada con esta que tenemos acá. ¿Ok? Y realmente es muy sencillo. El siguiente ejercicio dice: un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra a 5 metros de distancia de otro, y entre ambos existe una fuerza de 60 por 10 a la menos 11, y nos pide que calculemos la masa del otro cuerpo. Vamos a poner nuestros datos, y sabemos que la masa 1 es de 20 kilogramos, el radio sabemos que es de 5 metros, y que la fuerza entonces es de 60 por 10 a la menos 11. Vamos entonces a anotar nuestra fórmula, y nos dice que fuerza iba a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 entre radio al cuadrado. Pero nosotros no queremos la fuerza, porque de hecho ya la tenemos, queremos la masa 2. Entonces vamos a despejar. Vamos a despejar la fórmula, y tenemos entonces que el radio al cuadrado está dividiendo, entonces para pasarlo del otro lado del signo, va a pasar multiplicando. Entonces fuerza por radio al cuadrado va a ser igual a la constante gravitacional por la masa 1 que multiplica la masa 2. Entonces, despejando aquí la constante, que también nos estorba, además de la masa 1, podemos despejar la masa 2. Entonces, la fuerza por el radio al cuadrado, como estas se están multiplicando, pasan dividiendo entre la constante y la masa 1, siempre le pongo y, y la masa 1 nos van a dar la masa 2. ¿Vale? Entonces ya nada más vamos a sustituir. Y vamos a tener que la fuerza, que ya la sabemos que es 60 por 10 a la menos 11, 60 por 10 a la menos 11 por el radio al cuadrado, que es 5 al cuadrado, lo vamos a dividir entre la constante, que habíamos dicho que era 6.67 por 10 a la menos 11, 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa 1, que corresponde a 20 kilogramos. Y con eso obtenemos la masa 2. Ok, entonces vamos a hacerlo primero. Vamos a multiplicar 60 por 10 a la menos 11. 60 por 10 a la menos 11 por el cuadrado de 5 es 25, 5 por 5, 25, y nos va a dar 1.5 por 10 a la menos 8. 1.5 por 10 a la menos 8. 1.5 por 10 a la menos 8. Y eso lo vamos a dividir entre el producto de 20 por G. Entonces sería 20 por 6.67 por 10 a la menos 11, que es igual a 1.33 por 10 a la menos 9. 1.33
por 10 a la menos 9. Esto va a ser igual a la masa 2. Entonces ya simplemente resolvemos la operación de 1.5 por 10 a la menos 8 entre 1.33 por 10 a la menos 9 y nos va a dar que la masa es de 11.27 kilogramos. Ok, entonces la masa 2 va a ser igual a 11.27 kilogramos. Ok, y dicho de otra manera, quizás esta podría ser la forma en la cual los astrónomos deducían la masa de los astros. Es decir, ya se había establecido que la constante G era una constante para todos los astros porque es de gravitación universal. Digamos lo que de alguna manera ya conocían la masa de un cuerpo y simplemente por la distancia y la fuerza de gravitación que tenía este cuerpo con el otro podían conocer su masa. O dicho de otra forma, también podían conocer la fuerza conociendo la masa del cuerpo. ¿Vale? Ahí sí ya no sabría explicarles mucho porque pues no soy astrónomo y realmente no lograría elucidar cómo es que esta fórmula les ha ayudado de manera muy particular en el cálculo de este tipo de situaciones. Pero bueno, esto es lo que sabemos ahorita y es lo que tratamos de descubrir. Bueno, ya para terminar vamos a hablar del último tema, también es un tema sencillo y corresponde al tema de trabajo. Básicamente podemos definir al trabajo mecánico como la aplicación de una fuerza con un desplazamiento y un sentido. Y esto es importante porque, por ejemplo, vamos a imaginar esta situación que tenemos aquí, donde una persona intenta mover una camioneta, un bus o como lo quieran llamar. Evidentemente es algo muy pesado. Y para que exista un trabajo mecánico, pues dijimos que tiene que haber fuerza, desplazamiento y sentido. Suponiendo que esta persona es como yo, que pesa alrededor de 55 kilogramos, ¿creen que puedan mover el automóvil? Pues lógicamente la respuesta es no. Yo no sería capaz de mover el automóvil. Y por más que yo esté aplicando fuerzas sobre el automóvil, no lo voy a mover, no va a haber desplazamiento. Desplazamiento va a ser igual a 0. Y si no hay desplazamiento, entonces el trabajo es 0. ¿Por qué? Ahí parece 6. Es 0. ¿Por qué? Porque a pesar de aplicar una fuerza, no existe desplazamiento. Y si no hay desplazamiento, no es trabajo. Entonces, el trabajo mecánico es la aplicación de fuerza, desplazamiento y sentido que se le puede dar a un objeto. ¿Vale? Tiene que haber eso para que exista un trabajo. A pesar de que existe la fuerza, no hay trabajo porque no se está moviendo el objeto. ¿Vale? Entonces, ya descrito en forma matemática, este libro maneja la fórmula de trabajo como T, pero a mí no me parece adecuado porque me parece que los puede confundir, ya que en el tema de movimiento circular vimos que periodo se abreviaba como T. Entonces nosotros vamos a cambiar el símbolo de trabajo que está en forma de T por W. ¿Ok? Entonces trabajo, o sea W, trabajo, o sea W, igual a la fuerza por la distancia, que era lo que decíamos, tiene que haber un desplazamiento, tiene que moverse el objeto. Entonces, el trabajo, que es W, se mide en joules. La fuerza ya sabemos que en newtons y la distancia en metros. ¿Ok? Otro aspecto importante que nos dice que la fuerza, si se actúa en un objeto formando un ángulo con la dirección del desplazamiento, bueno, pues W, para que no se confundan con periodo, va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Así de simple. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestras dos fórmulas. Y vamos a hacer un ejercicio. Nos dice, Rosita, que está pequeña, empuja a su hermano con una fuerza de 45 newtons en un ángulo de 30 grados hacia abajo desde la horizontal. Calcula el trabajo que realiza Rosita después de empujarlo únicamente 1.5 metros. Entonces, vamos a anotar nuestros datos. Nos dice que aplica una fuerza de 5 newtons. Y nos dice que el ángulo, que vamos a llamar θ, es de 30 grados, ¿vale? Y que la distancia ha sido de 1.5 metros. Ok, nos pide calcular el trabajo, que vamos a llamar como W. Entonces, trabajo habíamos dicho que iba a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Realmente muy fácil.
datos, fórmula y sustitución. Entonces, el trabajo que realizó la pequeña de Rosita va a ser igual a la fuerza de 45 newtons que ejerció por la distancia, que dijimos que únicamente lo logró mover 1.5 metros, por el coseno de 30 grados. ¿Ok? Entonces, primero vamos a multiplicar 45 por 1.5, que es igual a 67.5. Trabajo es igual a 67.5 por el coseno de 30. Entonces, en la calculadora calculamos el coseno de 30 y lo multiplicamos por 67.5. Y nos va a salir como resultado 60.14. 60.14. ¿Y en qué se mide el trabajo? En joules o joules, como quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces, así es, 60. Podemos decir que el trabajo que realizó Rosita al tratar de mover su hermano fue de 40.14 joules. Es decir, hubo una fuerza que Rosita aplicó, hubo un desplazamiento que Rosita aplicó, y todo eso generó un trabajo de 60.14 joules. ¿Ok? Realmente muy simple. Finalmente este ejercicio se lo llevan de tarea y dice: un hombre recién casado carga a su esposa de 60 kilogramos en su noche de bodas para entrar a su nueva casa por unos 60 centímetros, es decir, la distancia es de 60. ¿Qué trabajo realiza el esposo? Bueno, para que esté un poquito más fácil y se lo lleven, los datos son que la fuerza, recuerden, nos está diciendo únicamente la masa. La fuerza, entonces, ¿a qué va a ser igual? A masa por gravedad. Eso ya lo sabemos, ya sabemos calcular la fuerza que ejerce una persona sobre la Tierra, ¿vale? Eso ya lo sabemos calcular. Por otro lado, nos pide que calculemos el trabajo realizado en una distancia de 60 centímetros. Ojo, son 60 centímetros, esto se debe de pasar a metros. ¿Ok? Y trabajo es lo que desconocemos. Entonces, pues simplemente la fórmula va a ser igual a trabajo, va a ser igual a fuerza por distancia. La fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad, que ya lo sabemos calcular, y la distancia va a ser simplemente en metros, que lo tienen que convertir. Realmente está muy sencillo. Y bueno, eso sería todo. Ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar y vamos al contacto para la resolución de más ejercicios. Que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, realmente lo que estén pasando, y pues bueno, espero que ya pronto nos podamos ver en clases para poder seguir avanzando.